majestuosidad, 343. 343. Nuestros privilegios hoy son la congregación, son la oración, una meditación en la palabra, son la adoración en el canto. Queremos que todo sea algo que nos acerque a Dios, algo que nos ayude a aprender a depender más en Él y de Él, aferrarnos y dar a conocer a los que nos rodean que aparte de Él verdaderamente nada somos, que así lo creemos y así lo vivimos, que no vean en nosotros a nosotros sino a aquel que nos ha llamado por su gracia a su luz admirable, que nos ha acercado a Él para que vivamos en paz, en confianza, no por méritos propios, pero justificados, sí, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Que vivamos de tal manera que los que nos vean hablen de Él y quieran
obrado, promete y aplica, produce y guarda para siempre. Por lo que Él dice es verdad, lo que Él promete lo cumple y lo que Él hace es para siempre. Nada se pierde. En Él queremos pues confiar más y más. Dios hace promesas a través de las Escrituras. Muchas veces buscamos primero esas promesas. Hoy en día pueden ir a comprar una Biblia que específicamente resalta las promesas, por si eso es lo único que usted quiere ver a través de la edición al leer. Pero cuidado con enfocarse solo en las promesas. Si bien Dios es quien promete y es fiel para cumplir lo que promete, no olvidemos las condiciones que Él establece junto con las promesas. Él sí cumplirá en conformidad con todo lo que Él nos dice. Vamos a hablar esta mañana de la oración. Vamos a hablar de las promesas que Dios nos hace, como también de las condiciones que Dios establece, para que tengamos en cuenta esto al examinar nuestra vida hoy y al ocuparnos en el tiempo que Dios nos ha concedido para ese privilegio hoy. ¿Qué iban a hacer hoy? Después del culto. Tenemos anotado ahí tiempo de oración. No, pero no es miércoles, no es culto de oración. El día del Señor. Y el día en el cual podemos ocuparnos y debemos, en el privilegio, ejercitarnos. La oración. Orar no es fácil. Orar no es fácil. Requiere esfuerzo, es a veces dispendioso. El orar no siempre resuelve todo lo que deseamos. No siempre resulta en recibir lo que hemos pedido. Por lo menos no en el momento. O no en el tiempo que hemos anhelado, deseado que se resuelva. El orar es un ejercicio, es una disciplina, cuando entendemos que es una disciplina espiritual, un ejercicio en la cual debemos de ocuparnos. Entendemos que es algo en la cual tendremos que aprender a cumplir. Tendremos que aprender a ser diligentes. Tendremos que aprender a perseverar. Nos cuesta pensar que el orar tiene sentido. Algunos dirán, Dios sabe y dirige todas las cosas. Todo lo que ha de ser, todo lo que ha de suceder, ya Dios lo sabe todo y hará siempre Dios conforme a su propia voluntad. Por tanto, ¿para qué orar? Cuando nos acercamos a orar y estamos pidiendo, presentando a Dios la petición, también de una vez nuestra mente nos está distrayendo. También nosotros somos engañados a creer que es en vano el ocuparnos de ese ejercicio. Pues le estamos contando a Dios cosas que Él ya sabe. Y entonces, ¿para qué molestarle? ¿Para qué venir y contarle lo que Él ya a nosotros nos podría decir? Pero la oración es algo establecido por Dios, la cual Dios ha establecido y con la cual Dios nos ha entregado condiciones para que recibamos sus promesas, pidiendo y esperando, aguardando recibir lo que Él ha prometido, para que también nos regocijemos al recibir lo que hemos pedido y lo que Él ciertamente de antemano ha querido darnos, pero que recibamos, cuando lo recibamos, en el tiempo de su voluntad. Vamos a mirar unos pasajes, como son Mateo capítulo 21 y verso 22. Mateo 21 y verso 22.
través de estos versículos vamos planeando y vamos proyectando nuestro tiempo aún esta tarde para ocuparnos debidamente en la oración. Capítulo 21 de Mateo, verso 22. Todo lo que pidiereis en oración, con el silencio ustedes mismos han enfatizado la palabra que tiene que llevarse grabada. No es pedir y ya. Recibirá lo que usted pide. Dios no es un aladillo que le concede los 3 deseos cada día que usted le quiera hacer. Todo lo que pidiereis en... también era para haber dejado en silencio esa parte también, ¿no es verdad? En oración. De una vez nos quedamos callados. De una vez la palabra nos ha examinado y nos ha mostrado la necedad de nuestros razonamientos. ¿Para qué orar? En vano es decirle a Dios, pedirle lo que Él ya sabe. Es ignorar, desconocer lo que Él mismo nos ha dicho en su palabra cuando dice en oración. Pida. Pida. Dios lo dice. Para nosotros obedecer. Dios manda que así se haga. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Para decir que creemos que es mejor simplemente dejar que Él se encargue cuando Él quiera, de la manera que Él quiere, sin que nosotros vengamos delante de Él y no vengamos a pedirle, no nos ejercitemos, nos ocupemos diligentemente en lo que nos ordena hacer. Dios ha establecido condiciones para que recibamos. Ore, creyendo, y lo recibiréis. ¿Dios puede? Sí. Dios quiere, porque nos ha enseñado que para recibir lo que Él quiere darnos, hay que pedir. Lo tiene ya preparado, lo tiene aguardando para los que se acercan y creyendo, oren, pidiendo, para que reciban, porque así es su deseo. Hay que creer, sin embargo. Verso 21 apunta a que esa creencia no es un optimismo, un positivismo, ponerle la fe, ponerle buena energía a la oración, sino que se crea, que se pida creyendo, que creyendo sea una creencia basada en la fe misma, la fe que Dios da, la fe que despeja toda duda, toda inconformidad, toda desobediencia, toda insatisfacción, que despeja todo lo que nos separa, se interpone entre nosotros y Él. Con la fe, que no duda. Porque si bien a nosotros nos parece imposible resolver una situación o alcanzar alguna necesidad, le estamos pidiendo a aquel que es soberano, todopoderoso, omnisciente, bondadoso, en quien no hay sombra de variación, no hay pecado, no hay maldad, no hay engaño en su boca. Y si creemos en Él de esta manera, creemos en Él como Él es, entonces recibiremos verdaderamente lo que es de Él. No dudando, creyendo, orando, simplemente esperando que Dios me atienda y resuelva, pero ejercitándome en ese privilegio que es mío de venir delante de Él y confesar y expresar y ejercitar
en la fe que exige que yo crea y dependa y espere en Él. Busquemos también Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. En el capítulo 3 miramos los versículos 22. En adelante. Cualquiera cosa que pidieren, la recibiremos de Él. Pero hay una condición. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No es cualquier cosa que pidan, recibirán, sino condicionado en que de antemano se ha establecido una relación con Él. Pedir y recibiréis. Pero ¿a quién se pide? ¿Y de qué manera se pide? ¿Sobre qué base, fundamento hay este intercambio del ejercicio de la oración hacia Él, pidiendo, presentando, y de Él recibiendo en cumplimiento con lo prometido? Está la relación establecido, fundamentado sobre su Hijo Jesucristo. Que creamos, como vimos en el pasaje anterior, que creamos, dice aquí el versículo 23, en el nombre del Hijo Jesucristo. Que creamos en Cristo es indicio de que tenemos conciencia y convicción de que por Cristo solamente podemos nosotros acercarnos a Él. Que solamente es en Jesucristo, en los méritos de su sacrificio, que tenemos nosotros entrada a la presencia de Dios y que somos oídos. Y nuestra necesidad y nuestra plegaria pueda ser atendida. No es aparte de Cristo, sino a través, por medio de Cristo, que viene a establecerse la relación y el intercambio, en el cual Dios es invocado y los que le invocan son bendecidos. Sí, pues que la oración que viene aparte de Cristo, la oración que viene haciéndose, presentándose sin convicción y confianza en la muerte y resurrección de Cristo, que intercede a su favor, a favor del que ora, es una oración que no se atiende, una oración que no tiene resultado, no tiene bendición. Pero la buena noticia del Evangelio se anuncia aún a los que deben orar, que aprendan a orar, que primero se humillen, se postren, se arrepientan, que en Jesucristo hay la comunión y la reconciliación con Dios, a quien deben y necesitan orar, de quien recibirán ciertamente en toda su fidelidad la provisión de quien es el dador de toda cosa buena. Es por Cristo, Cristo Jesús, en quien tenemos que creer. No simplemente como el mediador por el cual se pasa el mensaje. Hágame el favor y me hace llegar allá la petición, por favor.
creyendo en Él. Que Él es, quien Dios ha dicho que es. Que siendo quien es, quien Dios ha dicho que es para nosotros ese mismo. El enviado de Dios, el unigénito de Dios, para tomar nuestro lugar, para interceder por nuestros pecados, para morir en la cruz por mi culpa. Ese es el Cristo, el Mesías, que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Antes de orar, creemos en Cristo. Antes de invocar a Dios y pedir su ayuda, estamos escondidos en los méritos de su Hijo. Es la oración del justo la que se eleva, o la oración de un vanidoso que busca apropiarse de las riquezas del cielo, sin humillarse, sin someterse ante la autoridad de ese reino. Que Dios le conceda todo sin reconocerle a Él su debido lugar. Él es Dios, y es solo a través de su Hijo Jesucristo que Él nos permite acercarnos, que nos enseña a orar y que nos promete que lo que hemos pedido se recibirá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4 y verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, aparte de Él, no hay fruto, no hay esperanza, no hay audiencia, no hay respuesta a nuestras oraciones. A lo primero, invitamos a que pasen a la mesa, que coman. Primero lavemos las manos y luego disfrutemos de la mesa. Vengan al trono de la gracia, pero antes que a pedir sus propios intereses, sus provechos, sus ventajas, su prosperidad, su bienestar, que pasar por la cruz y hay que lavar el alma y hay que ser limpiado de todo pecado y hay que ser declarado justo para poder comparecer ante el trono de Dios y poder tener delante de Dios franca entrada, poder tener audiencias y poder gozar comunión y poder presentar petición como hijo de Dios y recibir de Dios también esa provisión por medio de Cristo Jesús. Sean guardados, nos dice el versículo 7, vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Es algo que usted va a comprender? ¿Que le parecerá racional? No. Es algo que sobrepasa todo entendimiento, porque es algo que viene de Dios mismo, es algo que solo Dios da, es algo que permite que usted delante de Dios esté a salvo, no bajo su ira ahora, sino bajo la paz, no condenado, sino en comunión. ¿Cómo no tendremos acciones de gracia? Como nos instruye a tener el versículo 6. ¿Cómo no habrá acciones de gracia? Si no hemos recibido lo que hemos pedido,
Si aún en el momento estamos apenas presentando las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿cómo ya tendremos regocijo? Rebosará nuestro corazón de gozo y de acciones de gracias. Porque ya en Cristo habremos recibido todo. Ya en Cristo estará asegurado todo lo que es de mayor precio, mayor valor, de mayor urgencia para nuestra vida. Y no será lo material, sino lo espiritual. En Cristo, justificados, tendremos ya la paz de Dios. Y tendremos en esa paz canto, gozo, regocijo, acciones de gracias. Al pedir, al presentarle a Él nuevas peticiones, al esperar en Él la provisión y la respuesta a nuestras necesidades. Todo ya será nuestro. Estamos acudiendo pues como creyentes en Cristo, quienes venimos a través de Cristo, quienes estamos reconciliados con Dios por los méritos de Cristo, acudimos a un banco de riqueza que ya es nuestra herencia. Y es la decisión, es de Dios decidir cómo darnos de esa riqueza, cuándo, de qué manera, en qué momento, según Él disponga, según su plan soberano. Nosotros recibiremos, y recibiremos a tiempo, y recibiremos siempre y solamente lo que es bueno. Y en eso confiaremos, estaremos seguros, en eso podremos regocijarnos, aun cuando andamos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Santiago capítulo 5, verso 13. Capítulo 5 y verso 13. Perdón. Capítulo 5. Bien, sí, del 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesaria la oración, efectiva la oración, poderosa la oración, impactante la oración en el testimonio de parte del pueblo de Dios hacia los demás. No es verdad. No solo somos nosotros al orar que recibimos esa bendición, sino también al orar somos intercesores. Dios nos ha puesto para orar a favor de otros, para su bendición también. ¿Cómo no nos ocuparemos de una maravillosa tarea como esta? ¿Cómo no seremos diligentes en ejercitarnos en este privilegio cuando el provecho es tan grande? Cuando es delante de Dios y de Dios mismo lo que se ha de recibir, la bendición que vendrá
acobijar a tantos, en tantas condiciones, en tantas situaciones. Pedimos al orar por la salvación de otros. Pedimos al orar por la sanidad de otros. Pedimos al orar porque ellos anden también en la comunión y la paz de los méritos de Cristo, guiándoles en sus pensamientos también, como en sus pasos, para que su vida sea impactante por donde quiera que Dios lo lleve. Es el enfoque celestial, es el enfoque de un reino, y un reino eterno, de un gobierno y un gobierno espiritual que debe de guiar nuestros corazones. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. La oración no es momentánea. El ejercicio, la disciplina, el aprecio por ese privilegio que Dios nos ha dado es algo que debe de ser constante en nuestra vida. Versículo 11 nos ha apuntado a que la diligencia, no la pereza, sea la característica que acompañe nuestra ocupación. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza y sufrir en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no siendo sabios en vuestra propia opinión, no pagando a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estando en paz con todos los hombres. Todo eso. Y la oración es parte. Todo eso en parte, el comportamiento del cristiano, e igualmente con la misma diligencia, con el mismo fervor de espíritu, delante del Señor sirviendo, nos unimos para orar. Unidos oramos, el uno por el otro. Oramos constantemente. ¿De qué manera debemos ocuparnos esta tarde, quizás, de examinarnos en cuanto a nuestra diligencia en este privilegio y en esta responsabilidad, en la búsqueda, en el anhelo mismo por los frutos, el resultado de ocuparnos de esta tarea con diligencia y con urgencia? ¿Cuánto más resultado podremos ver cuando las condiciones de la oración son atendidas? Y no solo la oración, como nos parezca, cuando nos convenga, es un ejercicio en el cual nos ocupemos. Cuando las condiciones de la oración son atendidas, cuando los mandamientos de Dios son recordados y puestos por obra, tendremos gran galardón. Recibiremos de ese gran galardón, porque es de Dios el darlo y es Dios el que lo promete dar, y es Él que siempre hace su buena voluntad. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 2.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Cuando oramos, el Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar y nos ha enseñado que debemos de orar pidiendo primeramente el reino de los cielos. Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios ha sido clara y revelado y preservado hasta el día de hoy. La voluntad de Dios ha sido no dejar a la humanidad sumido en su miseria, en la condenación bajo su ira, sino que muchos sean salvos y que en las tinieblas resplandezca su luz y que Él sea conocido como Dios y temido como Dios y servido como Dios único y verdadero. Luego nuestra oración diligente, constante, el uno por el otro, por medio de Cristo, no es primeramente para que Dios nos conceda a nosotros las necesidades diarias, los intereses, los anhelos de nuestro propio corazón, sino que oremos como nos ha enseñado a orar según el corazón de Dios mismo, por la salvación de los hombres, por la reconciliación del pecador con Dios por medio de aquel Salvador que nos ha enviado. Que seamos diligentes en la oración y seamos perseverantes, porque la salvación del alma, la conversión de un pecador, no es algo que sucede porque usted oró una vez. No sucede ni porque hemos orado diligentemente quizás durante un año. Es una obra de conversión que solamente Dios la hace y la hace a su tiempo. Y nosotros no sabemos ni el cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero es para orar a lo que hemos sido llamados. Es a perseverar que somos instruidos. En orar de tal manera que velemos en esa oración. Velemos porque la palabra del Evangelio llegue y penetre y convierta a pecadores. Traiga a muchos más a conocer el misterio de Cristo, nos dice el capítulo 4, versículo 3. Y conocer ese misterio de Cristo. Un misterio que, si bien salva, también puede llevar al que es diligente en anunciarla y diligente en orar basado en ella, a padecer, a sufrir, como nuestro hermano sufría y padecía en la cárcel. Sigamos, dice, perseverando en esto mismo por lo cual estoy preso. No hay que mermar, no hay que variar, no hay que cambiar de rumbo. Hay que avanzar firmes en la tarea. Y habrá alguno que ha permanecido, perseverado fielmente en la tarea a la cual Dios nos ha llamado por medio de su Hijo Jesucristo, a seguir en pos de Él, a tomar su cruz y seguirle hasta el punto quizá de caer preso, por obedecer y por perseverar en obediencia, por ser diligente, influyente en su obediencia, en también la vida de obediencia de otros. Ahí el hermano poniéndonos el ejemplo. Pero comparado con el sacrificio de Cristo, Dios
dio su vida en rescate por nosotros. Daremos nuestro tiempo, daremos nuestra atención, habrá en nuestro corazón el anhelo, el fervor sincero por orar unidos por el reino de los cielos, hasta ver redimidos, reconciliados, a paz y salvo espiritualmente a pecadores que andan todavía en tinieblas. Oraremos sin cesar, oraremos creyendo en aquel a quien invocamos, quien es el único que puede salvar, el único que puede perdonar, el único que podrá limpiar, el único que podrá convertir y cambiar de rumbo. Aquel que quizá durante años de años y hasta que parece un caso perdido, no ha mostrado ninguna respuesta, ningún indicio de comprensión o de nuevo nacimiento en el Espíritu, será alcanzado por la gracia de Dios y será hecho también hijo de Él. Un gran regocijo será para nosotros haber perseverado en la oración a favor de aquello, de aquello. ¿Cuánto más si oramos 20 años y no dejamos de orar después de 10? Porque seguimos confiando, creyendo y esperando. Y vimos en el cumplimiento del plan de Dios. Vimos, sí, su misericordia aplicada a la vida de aquel o de aquella. Jesucristo mismo oró. Recordamos cuántas veces oraba, daba testimonio, siendo Él el mismo Hijo de Dios. Era importante para Él apartarse y tomar tiempo para orar. Como Él mismo le exhortó a sus discípulos, era para que no entraran en tentación. Como estudiamos esta mañana, tal vez la codicia, que conduce a tantos otros pecados. Que no entremos en tentación, que no sea la pereza la que nos lleve a descuidarnos de tan gran oficio y privilegio, en la cual debemos de ser diligentes hasta que Él venga. Que sea Dios el que obre en nosotros, al orar, gozo, esperanza, regocijo, que rebose en nosotros la misma santidad. Pues al orar, ejercitándonos en lo que Dios nos ha mandado hacer, en el cumplimiento de su voluntad, sí, venimos a ser más santos, pero en esa misma santidad comprendemos también más y más nuestra necesidad continua y profunda de orar más y de perseverar, no menguar, aunque ya hayamos quizá podido entregarnos a la oración una hora más a la semana, o dos, o en fin. Podremos llegar a un punto de decir, ya es suficiente. No, pues en la oración Dios nos ha enseñado que estemos nosotros activos, diligentemente, continuamente, constantemente. Y eso no tiene fin. La oración, pues, como vida de esta iglesia debe ser para nosotros algo que cada vez va más en aumento. El deseo por orar, la comprensión del por qué orar, la facilidad para orar, quizá, los resultados de haber orado, y podamos regocijarnos al ver que Dios atiende a los que atienden también a las condiciones que Él nos ha dado para la oración. Oremos. Padre, gracias, porque tenemos, por medio de Cristo Jesús,
tenemos entrada. Y tenemos nosotros esperanza de ser oídos. En Cristo Jesús podemos acercarnos con confianza. Y tenemos la seguridad de no ser destruidos, porque en Él somos declarados justos. Gracias por la oración, porque a través de Cristo, quien intercede por nosotros hasta que tú vengas a juzgar a los vivos y a los muertos, podemos nosotros no solo presentar delante de ti nuestras necesidades, sino también las necesidades de un mundo que nos rodea, que vemos, que miramos a través de los lentes tuyos, de la perspectiva de tu palabra, y vemos en gran necesidad espiritual, vemos alejado de ti, apartado en rebeldía, vemos sufriendo las consecuencias de haberte desconocido, de haber sustituido al Dios único, verdadero, con dioses falsos, en la idolatría de su corazón. Vemos también la vanidad de nuestro propio corazón, que necesita que tu palabra penetre más y más, la limpie, la purifique, la aparte de todo mal, que seamos tuyos, nada más, que todo lo que hagamos sea para tu honra, que todo lo que anhelemos y aguardemos sea lo que tú quieras hacer en nosotros, por amor de tu propio nombre, para tu propia exaltación y gloria, para darte a conocer a través nuestro a otros, por quienes también la sangre de Cristo es suficiente para limpiarle, perdonarle eternamente. Pedimos, Padre, que tú hagas tu obra redentora, perfecciones a los tuyos y salves, redimas, reconcilies a pecadores que aún andan en tinieblas. Hoy mismo sea día de salvación para muchos más, que acudan a ti por medio de Cristo, creyendo y confiando que su sacrificio es único y suficiente, establecido por ti, para que por medio de él todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te alabamos por el Evangelio, que hoy nuevamente se anuncia, se predica. Te alabamos por tu gracia y tu misericordia, que hoy todavía al pecador se extiende. Por los méritos de Cristo, confiamos en ti y esperamos también tu dirección. Amén. En pie vamos a cantar para concluir nuestro curso esta mañana. Número 79. 79. Gracias.
nuevo tema, habiendo ya concluido nuestro estudio de la santificación que estábamos haciendo. Que sea un tiempo de comunión y acercarnos al Señor. Que Dios les bendiga.